Muy bien. Bueno, es un gusto grande estar acá, acompañado de Francisco, pero de todos ustedes, de los equipos de ambas intendencias, y bueno, ni que hablar los anfitriones, la Cámara de Comercio de la Ciudad de la Costa y todos los invitados. Y evidentemente la convocatoria muestra las bondades de la calidad del desayuno, ¿verdad? Que es la verdadera motivación por la que... Las tareas de la Intendencia son enormes. Las tareas de la Intendencia de Montevideo son aún más, porque Montevideo hace de todo. Recién el propio Pancho decía que saneamiento, por ejemplo, vaya tarea de tal envergadura. Montevideo es la única intendencia en el país que es responsable por el saneamiento del departamento. Pero además tenemos una enorme gama de responsabilidades, algunas que son de la propia naturaleza de la actividad de un gobierno departamental y otras que la historia ha ido instalando en la Intendencia de Montevideo por diversas razones. Y nosotros somos responsables de todas ellas. Obviamente, si uno viviera en un mundo donde los recursos fueran amplios o infinitos, no habría problema en avanzar simultáneamente con todas las políticas que uno ha planteado, que es necesario avanzar, hecho en la campaña o en la visión que tenemos desde nuestra fuerza política histórica en lo que son las tareas departamentales. Pero todos sabemos que ni en el gobierno, ni en cada uno de los departamentos tenemos esa circunstancia. Lo que tenemos es siempre que el lado corto de la frazada son los recursos, y cuando uno tiene que gestionar en un contexto de limitación de recursos, lo que tiene que hacer es tener claro la orientación de las políticas y después tener claro las trayectorias de las políticas. Es decir, eso implica definir con claridad las prioridades sobre las que puede trabajar. Definir prioridades significa asignar recursos. Primero a las cosas que se entienden que deben hacerse antes y después, bueno, algunas cosas que se pueden ir postergando, pero sin perder el rumbo, ¿verdad? Que quedarán para más adelante. Y ese es un desafío conceptual y es un desafío político, porque demandas en todos los terrenos siempre se tiene cuando uno está en la gestión pública. Y está bien que así sea. Es lo que debe pasar. El asunto es cómo damos respuesta a esas demandas. Nosotros lo que hemos planteado en el caso de Montevideo es que las prioridades las determina la gente. La Intendencia de Montevideo realiza sondeos de opinión, encuestas de manera sistemática, en donde la gente plantea cuál es su valoración de las cosas que hace la Intendencia. La Intendencia tiene muy bien valoradas un montón de políticas que obviamente vamos a sostener. La ciudadanía en Montevideo ve con muy buenos ojos la gestión de los espacios públicos, de las políticas culturales en todos los terrenos, de las políticas sociales que tanto rol jugaron sobre todo en momentos críticos, de las políticas de turismo, del alumbrado, de las policlínicas, ¿verdad? La Intendencia, ustedes saben, tiene policlínicas propias orientadas sobre todo a temas de atención primaria, que han sido fundamentales en zonas, sobre todo en la pandemia, en zonas donde lamentablemente el gobierno nacional de turno cerró policlínicas. Y también esas encuestas nos dan los aspectos más deficitarios. Y ni que hablar que el tema de la limpieza y la gestión de los residuos en Montevideo era marcado como la principal preocupación de montevideanas y montevideanos. Y en segundo lugar, pero con distancia, los temas de la movilidad y el tránsito. Y por lo tanto, si decimos que las prioridades las marca la gente, bueno, ahí está el foco de prioridades que nosotros tenemos hoy en Montevideo.
Por un lado, el tema de la limpieza, de la gestión de residuos. Y bueno, creo que ya a solo 2 meses de haber iniciado las tareas, está claro que le hemos puesto el foco de prioridad en la materia, con el trabajo desplegado en el territorio por todo el equipo que lidera Leonardo Herú, que está recorriéndose barrio por barrio, zona por zona del departamento, para ver la situación, para ya ir con soluciones, para dialogar con cada vecina y cada vecino de cómo ir abordando un nuevo sistema de recolección de residuos, pero en el contexto de una agenda ambiental estratégica, en el contexto de que esto no solo pasa por cómo recogemos la basura, pasa por cómo cambiamos nuestro vínculo con los residuos, de cómo nos comportamos como ciudadanos en relación a los residuos, de lo que hacemos en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestros comercios, de cómo tiene que llegar menos basura al sistema general. Montevideo hoy procesa 60-70% más de basura que hace 20-25 años, con un crecimiento exponencial en los últimos 2 o 3 años. Bueno, pero tenemos mucho para hacer, no solo para reducir lo que tiene que procesar el sistema general, sino también en materia de reciclado, en materia de compostaje, para que vayan por líneas propias hacia plantas de clasificación que además generan ya cientos de puestos de trabajo. Pero eso arranca en lo que hacemos en casa. Va a haber campañas educativas, ya hay diálogo y acuerdos con las autoridades de la educación, va a haber campañas públicas desde esa perspectiva. Cambiará también el formato barrio a barrio de la recolección. Iremos, como ha pasado en Canelones, como ha pasado en Santiago Vázquez, en otros barrios en Montevideo, en Abayubá, en San Bartolo, que ya me enteré el otro día, y en Nuevo Llamas, ahí va, y en Nuevo Llamas, que bueno, vamos a ir hacia el esquema de contenedores en los domicilios, en los edificios, en las cooperativas, apuntando a retirar algo que en el diagnóstico es parte del problema, que son los contenedores en la vía pública. La estrategia de desarrollo ambiental la fuimos a presentar a la Junta Departamental en un hecho que sorprendió un poco, ¿verdad? Pero que fue una señal clara que consolidaba un planteamiento que nosotros hacíamos con relación a que tenemos que sacar adelante los temas entre todos, y eso implica a todos los partidos políticos que integran la Junta Departamental. Nosotros vamos a gobernar en base al diálogo, a la participación, a la escucha, a la negociación con los partidos políticos en la Junta, con mucha transparencia, con los trabajadores de la Intendencia, porque nosotros entendemos que si tantas tareas son bien valoradas por la población, bueno, hay que tener claro que básicamente las tareas las desarrollan los trabajadores. Mucho diálogo con las empresas, las organizaciones sociales, las cooperativas, que de una u otra manera desarrollan tareas que son responsabilidad del gobierno departamental. Entonces el tema del trabajo en relación a los residuos es un foco central, es de las cosas en las que ponemos la prioridad y por lo tanto ponemos los recursos. El otro aspecto grueso que marcaba la prioridad y la visión de los ciudadanos tiene que ver con la movilidad. Ya mencionaba Pancho la lógica de que nosotros vamos a estar tomando un montón de medidas concretas en Montevideo vinculados a aspectos de tránsito, de semaforización, de flechamientos, de distintas cuestiones puntuales, pero que sabemos que por sí solo no van a avanzar sustantivamente en una problemática que también es creciente. Como hablaba del volumen de los residuos, también hay que hablar de la cantidad de autos que hay en Montevideo. Hoy circulan entre 450.000 y 500.000 autos en Montevideo. Hay un aumento del parque automotor nuevo de órdenes de 25.000 autos al año. Y bueno, es como decía Pancho, ¿no?
Si seguimos así y no hacemos nada, va a llegar ese último auto que lo tranque todo. Por lo tanto, tenemos que actuar a tiempo. A veces viene gente del exterior y te dice, pero no tienen tanto de qué quejarse. Porque claro, a los montevideanos, al menos para no poner a los canarios que están en otro. Para los montevideanos uno está 3 minutos en un semáforo y ya nos salta la térmica, ¿no? En otras ciudades de América Latina, por decirlo menos, pero también en Europa, los trancazos son infinitamente más grandes. Pero bueno, hay que trabajar desde ya para evitar ir camino a circunstancias todavía más complejas. Tenemos que trabajar seguro en la movilidad en clave metropolitana, por lo que se decía también, y la ciudad de la costa es el vivo ejemplo de la interacción cotidiana en materia de movilidad, de gente que va y viene a trabajar o a estudiar entre Canelones y Montevideo, como también pasa en otra medida con San José o con algún otro departamento. Entonces creo que hay una ganancia clara en tener la visión metropolitana de la resolución del tema, y hay proyectos sobre la mesa, proyectos que son de envergadura, proyectos que son ambiciosos, que son costosos, y por lo tanto es imprescindible que eso se avance en un marco de coordinación con intendencias de Canelones, intendencia de Montevideo, después en otros procesos seguramente se deba incorporar también la intendencia de San José y el gobierno nacional, porque sin el concurso del gobierno nacional ninguno de estos proyectos sería factible de llevar adelante. Y bueno, la lógica de estos proyectos es la de dar prioridad a las líneas de transporte colectivo en el sentido de carriles, corredores preferenciales en las principales arterias. Se habla ahora sí del tema Avenida Italia, Yanatacio hasta el Pinar. Ahí involucra Canelones. La otra por 8 de octubre y Camino Maldonado. Algunos dicen hasta Zona América. A mí me gusta pensar que es hasta el campeón del siglo, ¿sí? Y seguramente también haya alguna rama que apunte hacia el oeste del departamento. Pero bueno, eso implica obras de infraestructura, implica un cambio sustantivo en el funcionamiento de las empresas de transporte colectivo, en lo que son las líneas históricas que desde que yo tengo memoria existen la misma estructura de líneas de transporte colectivo en Montevideo. Y eso se deriva, esa inercia se deriva, bueno, de la forma del negocio que tienen las empresas, que eso obviamente se resquebraja con el nuevo esquema, y las empresas, entiendo, son conscientes de la necesidad de ese cambio. Implica también cambios en las reglas de movilidad. Entonces es un desafío muy grande, y debo decir acá sí, con preocupación puntual, que sobre todo en Montevideo es donde nos preocupa el durante. O sea, tenemos claro el diagnóstico, estamos colectivamente definiendo el dibujo final del proyecto. Estamos, creo yo, cerca ya de darle forma final al proyecto, pero también no hay que perder de vista de que este es un proceso que va a llevar 3 años, 4 años, y el durante también importa. Porque mientras hay obras, mientras hay cambios, bueno, se altera la movilidad, se alteran los negocios, ¿sí? Y por lo tanto toda esa etapa hay que incorporarla en el análisis, en los costos, y bueno, y principalmente dado el punto de partida, es en Montevideo donde tenemos principalmente esta problemática. Porque sobre todo en Ciudad de la Costa, hoy por hoy está el espacio como para trabajar sin grandes afectaciones de movilidad. Entiendo que hay una perspectiva de la sociedad positiva de que estos proyectos van a mejorar la vida de la gente, ¿verdad? Bueno, pero en Montevideo, además de eso, también está el hecho de que, bueno, va a haber durante mucho tiempo arterias muy importantes, Avenida Italia, 8 de octubre, 18 de julio, ¿sí? Bueno, alteradas por el transcurso del desarrollo del proyecto. Pero que vamos con un proyecto para resolver los temas de movilidad metropolitana, no tengan dudas que es así.
Y bueno, y después es sostener todas las otras áreas que hablaba hoy, de políticas culturales, de políticas sociales, de políticas vinculadas al turismo, a las policlínicas, el alumbrado, o sea, todo lo que los espacios públicos, en fin, todo lo que la gente valora positivamente y que es necesario sostener y profundizar. Decía al principio que el lado corto de la frazada siempre son los recursos, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, va a ser responsabilidad nuestra la determinación de la magnitud y los ritmos y las trayectorias de cada una de estas políticas. Está claro que a nivel de negocios, Montevideo tiene un debe, y esto es el último punto que quiero hacer. Y ahí sí también uno puede ver un poco el espejo en Canelones, no para calcar lo que Canelones ha hecho, creo que a esta altura del partido ya puede incorporarse una cuestión más de evaluación que obviamente nos permite evaluar que hay cosas muy positivas que hizo Canelones en relación al fomento de la inversión, a la promoción de los negocios en el departamento y bueno, y también cosas que de repente no son replicables o no tenemos la misma intensidad para replicar en Montevideo. Pero está claro que en ese terreno de cómo uno visualiza la inversión, de cómo se relaciona con el sector privado, de cómo contribuye con procesos más eficientes, con resoluciones de la Intendencia que son muchas veces fundamentales para cualquier proceso de inversión, bueno, hacerlo de manera mucho más de la mano con los inversores, entendiendo que la inversión es fundamental para el país, pero es también fundamental para el departamento, para generar empleo, para cobrar contribución, patente y todo lo demás. O sea, estamos en un claro diagnóstico de que Montevideo está rezagado en las formas de relacionamiento con el sector privado desde el punto de vista inversor, y en eso también estamos poniendo foco en cuanto a reformular aspectos que son muy variados dentro de la Intendencia, porque para una inversión es tanto el tema de cómo se relaciona con el área de promoción económica, pero también de permisos de construcción, de habilitaciones de esto, de lo otro, ¿verdad? Bueno, todo ese mapa de cosas que interrelaciona la Intendencia con el sector privado lo estamos revisando para hacer un esquema mucho más eficiente en clave de tener una ventanilla de relacionamiento con el sector privado y apuntar a que la importante cantidad de proyectos realmente interesantes y de envergadura que están hoy sobre la mesa puedan llevarse adelante de forma rápida, de forma eficiente. Ahí hay, vuelvo a decir, un debe de Montevideo en cuanto a cómo operar, ¿verdad?, impulsando la inversión y no de hecho, bueno, como un factor que a veces demora o perturba las inversiones. Nosotros como economistas tenemos claro que la inversión es el eslabón de la cadena que arrastra todos los demás. Sin inversión no hay producción, no hay generación de ingresos, no hay empleo, no hay cobro de impuestos, no hay capacidad de los gobiernos de transformar esos impuestos en políticas públicas para la equidad. Por lo tanto, esa materia que debemos mejorar y mucho desde la Intendencia de Montevideo también está en el foco de nuestras preocupaciones inmediatas y aspiramos a hacer esa reformulación institucional y reformulación de procesos, de procedimientos para que la Intendencia sea efectivamente un aliado mucho más amigable a la hora de las inversiones. Son muchas las tareas que realiza la Intendencia, hemos tratado de poner foco un poco en las prioritarias, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo a agradecer la invitación y con gusto quedamos a disposición para los planteamientos y las consultas que ustedes tengan para hacer. Muchas gracias.